Muy buenas noches, espero se encuentren bendecidos. Que Dios esté con cada uno de nosotros en este caminar, en este peregrinar hermoso de la vida de fe. Quiero invitarle en esta noche a que oremos y que sea el Señor tomando el control de este tiempo, de este momento. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por el transcurrir de estas horas, Señor. Gracias por permitirnos llegar a este momento, Señor, de meditar en tu palabra, de recibir el consejo de tu palabra para nuestras vidas. Padre, que este mensaje fluya con el poder de tu Espíritu Santo. Que este mensaje nos lleve a ver cada día más las riquezas que trae tu palabra. Que hoy podamos escudriñar en tu palabra el consejo, la dirección. Porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y por eso en esta preciosa hora de la noche, hoy en este servicio de miércoles, queremos, precioso Dios, que seas direccionando nuestras vidas. Padre, ponemos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas alineados con tu palabra y con tu Espíritu. Que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro entendimiento para comprender las verdades de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, hermano, reciba un cordial saludo en esta noche. Que sea Dios bendiciendo tu vida y mi vida. Hoy quiero que meditemos en el Evangelio de San Juan y quiero que vamos al capítulo 7 del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 7. Usted que está allí, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. ¿Dónde está este versículo? Está en el contexto de que sus hermanos, los hermanos de Jesús, no creían en él. Y vemos que sus hermanos provocan a Jesús y le dice en el versículo 4, versículo 3, dice que sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también sus discípulos, tus discípulos, vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el versículo 5 dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Había una fiesta importante en Judea, las fiestas del tabernáculo, las fiestas de los judíos. Son fiestas que fueron establecidas en la ley de Moisés. Podemos ver que eso está en Levítico 23, capítulo 23, versículo 34. También está en Deuteronomio 16, también está en Números 29, donde habla sobre esta fiesta del tabernáculo, qué era lo que se hacía en esas fiestas. Y entonces los hermanos de Jesús de alguna manera querían meterle la política a Jesús. Promociónate. Jesús les contesta: mi tiempo no ha llegado aún, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús dice: mi tiempo no ha llegado. Muchos hemos hablado en esta terminología del Cronos y el Kairos. El Cronos es el tiempo del ser humano y el Kairos es el tiempo de Dios. Jesús les dice que para él todavía no es el Kairos, el tiempo propicio, el tiempo necesario. Porque a él buscaban matarlo, pero él tenía que morir en el tiempo de la Pascua, no en el tiempo de las fiestas del tabernáculo, sino en el tiempo de la Pascua. Y vemos aquí que sus hermanos aún no creían en él. Me impresiona cómo lo dice la Reina Valera. ¿Para qué? Para que también tus discípulos, o sea, ellos no se incluyeron, ellos se excluyeron de Jesús. Y dicen: para que tus discípulos vean las obras que haces. Tampoco podemos matizar, satanizar que ellos no eran sus discípulos, pero hay algo ahí de déspoto, de desprecio, y le dicen: vaya, manifiésteles a sus discípulos. Pero Jesús tiene algo para nosotros en esta noche, y es que Jesús no hacía nada fuera de lo que estaba en la voluntad de Dios, el Padre.
Vemos entonces cómo la palabra de Dios dice que todavía no es mi tiempo. Y aquí debemos aprender un principio. ¿Nos movemos en el tiempo de Dios? ¿O hacemos caso de estos personajes que nos rodean en nuestra vida, que nos quieren meter la política, promocionarnos, que quieren que seamos de alguna manera movidos por las emociones? Pero Jesús no se movió por las emociones. Jesús se movió por la voluntad de Dios. Y aquí debemos aprender y preguntarnos, ¿nos movemos bajo la voluntad de Dios o nos movemos bajo las influencias del ser humano? También podríamos preguntar, ¿qué es lo que nos está moviendo? ¿La ansiedad de fama? Porque aquí ellos le hablan de fama. Nadie que se quiere dar a conocer actúa en secreto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que ese deseo de fama ha hecho que nos movamos fuera del tiempo de Dios? ¿Cuántos podemos decir que ese deseo de fama ha hecho que transgiversemos la palabra de Dios? ¿Cuántos podemos decir que ese deseo de reconocimiento hace que cambiemos el mensaje cristocéntrico por el mensaje que agrada al pueblo de Dios? ¿Cuántos podemos decir en esta hora y pensar y reflexionar cuántas cosas hemos hecho por agradar al otro, pero no por agradar al Dios nuestro, a nuestro Señor, a nuestro libertador? Cabría otra pregunta de decir, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Qué es lo que nos está moviendo en el caminar con Dios? ¿La fama, el éxito, la prosperidad, las bendiciones o la obediencia a Dios? Es interesante cómo Jesús en el versículo 7 les dice a ellos, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. Y aquí es de detenerse y preguntar, ¿por qué Jesús le dice a ellos, el mundo no puede aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece? Y aquí es donde yo quiero detenerme un poco, es donde se va a centrar esta enseñanza. Y es que Jesús le dice, a ustedes no pueden aborrecerlo el mundo, pero a mí me aborrece. Porque yo testifico de Él y que sus obras son malas. Entonces aquí podemos llegar a concluir, de alguna manera, podemos llegar, no a concluir, me quiero excusar, no es a concluir. Pero Juan usa mucho el término griego cosmos, o sea, mundo, pero él usa con una dirección. Cuando usa el mundo, se está refiriendo a una humanidad enajenada a la vida de Dios. Cuando él se refiere al mundo, explícitamente estoy hablando de Juan, los escritos de Juan, los juaninos. Él usa mucho el término cosmos para referirse al mal, al género humano que está enajenado de la vida de Dios. O sea, que está desconectado de la vida de Dios. Y vemos que cuando caminamos según el mundo, no nos aborrecen. Pero Jesús les dice que una razón de que el mundo los aborrece, que el mundo lo aborrecía, o sea, los seres humanos, esta hostilidad que seguía a Jesús, sus perseguidores, sus detractores, eran enajenados a la vida de Dios, apartados de la vida de Dios. Y Él da la razón por qué lo aborrecen, porque la Reina Valera es clara a decir, porque yo testifico contra Él, de que sus obras son malas. Entonces vemos que el mundo no los podía odiar, porque pertenecían a las obras del mundo. Pero entonces vemos allí que Juan está diciendo, está describiendo este momento y dice, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Y aquí cabe un comentario que tengo aquí. Es bastante ingenuo pensar que si en este tiempo Jesús estuviera vivo con nosotros, esta cultura
no le haría pasar un rato mal a Jesús, o mucho menos crucificarlo. Pensar que lo trataríamos como si fuera un inofensivo ser humano sería falso. Las cuestiones están vinculadas a nuestra condición caída y sus respuestas a la santidad. Hay una lucha entre la condición caída y la santidad de Dios. Escúcheme, en ningún lugar es tan claro, iglesia, como en Juan 7:7, que sus hermanos querían ver a Jesús como una celebridad. Pero Jesús les responde: yo no me muevo bajo mi tiempo, mi hora no ha llegado. Entonces vemos cómo hay una razón importante de Jesús. La cláusula del por qué, como se los dije, es reveladora. Es claro que el mundo no solo es malo, sino que odia con desesperación que se exponga a su maldad. Porque Él dice: yo testifico de ellos. El mundo no quiere que se testifique contra la mala conducta que maneja, sino que odia con desesperación que se exponga a su maldad, que se le muestre tal como es. Jesús muestra lo incómodo que es para el ser caído que se le diga que está en pecado, que está mal. Yo me pregunto, ¿cuánto habría durado Jesús en este tiempo con nosotros? Yo me imagino que lo habrían declarado loco. Estuviera en un centro psiquiátrico recluido por tan imponentes descripciones del reino de los cielos. Muchos hemos recibido amenazas por causa de predicar la verdad. Si Jesús, escúcheme, si Jesús hubiera ministrado hoy en medio de nuestros tiempos, no tengo la menor duda que ya hubiera recibido inmensidad de amenazas y aún ya estuviera muerto. Los hermanos de Jesús pertenecían al mundo, por eso encajaban bien. Estos, siendo fieles, si nadie los aborrece, es algo peligroso. Esta franca exposición del mundo no es un fruto de una petulante superioridad, ni una desagradable obra, sino de una magnífica gracia de Jesús por su santidad. Donde choca el pecado y la santidad, siempre habrá una explosión, siempre habrá una guerra, siempre habrá una contienda. Debemos llegar a reconocer nuestra profundidad pecaminosa, iglesia, y recurrir a un Salvador que nos está llamando a gritos para que abandonemos toda condición de pecado. Entonces, vemos aquí, iglesia, que la hostilidad que Jesús estaba recibiendo era porque le declaraba su condición, su mala actitud. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. Eso es claro verlo. La palabra de Dios es clara en Juan 3:19. Y en esto consta la condenación, que la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas. Y amaron más las tinieblas por una razón, porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Estar pensando en este tiempo que nos van a amar sería algo antibíblico. Y lo estoy diciendo con todo peso, con toda veracidad, de que si hoy nos ama el mundo, algo está fuera del Evangelio de Dios. Porque Jesús lo dijo. Juan 15:18.
Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los he elegido para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Juan 17:14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Vemos. Entonces, cuando nosotros nos encaminamos en el Evangelio de Dios, en la verdad de Dios, en el poder de Dios, donde Dios nos manda a exponer un Evangelio que quiere sacar al hombre, al ser humano del error, de la condición que lo está llevando a la perdición y llevarlo a una condición de salvación a través de la palabra y del Espíritu Santo. Vemos como Juan dice que si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. El versículo 19 del mismo Evangelio de Juan 15 dice: si ustedes pertenecieran al mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso, ¿cuál es la razón de que nosotros no seamos de agrado para muchas personas? Hoy en día el mundo nos ataca, por decir la verdad. Nos llaman homofóbicos, nos llaman irracionales, nos llaman intolerantes, y un sinfín de títulos tenemos los que amamos y seguimos a Cristo Jesús. Pero la palabra está diciendo, recuerde que Juan usa el término cosmos, mundo, refiriéndose al ser caído, refiriéndose a la maldad del ser humano, refiriéndose a un mundo caído donde abunda y gobierna la maldad. Y dice, mire, si a ustedes los odian, a Dios es el primero que han odiado. A Jesús fue el primero que odiaron. Entonces, no podemos concebir que hoy seamos de agrado para muchos. Y es para reflexionar y preguntarnos, ¿por qué no nos están odiando? ¿Por qué de alguna manera el cristianismo se ha vuelto tan aceptable al mundo? Hay algo raro en ese evangelio. Hay algo en ese cristianismo del siglo XXI. Hay algo que no está funcionando. Porque vimos la hostilidad que se desató contra los discípulos. Lean Hechos, el libro de Hechos. Se tenían que esconder, se tenían que resguardar. Eran amenazados a todo lugar que iban, eran despreciados. ¿Por qué? Preguntémonos, detengámonos un momento. ¿Por qué hoy es tan aceptable el Evangelio? ¿Por qué hoy se tiene tan poca oposición? ¿Por qué hoy se tiene tan poca persecución? Y no es que la iglesia esté ganando. La iglesia siempre ha ganado porque nuestro Dios es un vencedor. Pero yo estoy hablando de la persecución. ¿Por qué hoy? ¿Por qué hoy no hay una hostilidad tan fuerte contra muchos creyentes, contra muchas denominaciones? Sería evaluar. Porque Juan nos está respondiendo. El mundo odia, aborrece a Jesús porque testifica contra Él. ¿Y testifica sobre qué? De que sus obras son malas. Esta jerarquía judía estaba siguiendo a Jesús, porque cada que Jesús tenía oportunidad le decía: hipócritas, decís pero no hacéis. Mandan y ordenan, pero no quieren obedecer. A mí me agrada cuando en un mensaje la congregación que pastoreo sale silenciosa. Cuando casi no hay amenes. ¿Por qué? ¿Por qué digo que me agrada? Porque cuando a nosotros nos irradia la luz,
la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, nuestra carne se incomoda. Nuestra carne tiene que incomodarse. Nuestra carne no puede agradarse, porque eso es bíblico. Y eso está en Gálatas 5, 16 en adelante. Y esto lo dice, y el Espíritu se opone contra la carne y la carne contra el Espíritu. Hay una lucha constante. Cuando tú vas a una congregación donde se predica la luz, que es la palabra de Dios, el evangelio verdadero, la palabra cristocéntrica, bibliocéntrica, esta palabra hace que odien nuestras vidas. Esta palabra hace que no seamos de agrado. Por eso hay tantos apodos que nos han puesto: legalistas, fanfarrones, hipócritas y un sinfín de cosas que han dicho. Y es que no podemos creer que el mundo nos va a aceptar. No podemos creer que el mundo nos va a recibir con sus brazos abiertos cuando digamos que están mal, que no es correcto lo que están pensando. Entonces, vemos como primera carta de Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y ultrajes. Pero Pedro dice: pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora nos han dicho a nosotros intolerantes, que no amamos a estas personas homosexuales, a los gays, a estas personas que van en contra, que roban, que hurtan. No es que no los amemos, porque eso es antibíblico, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por este mundo, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es grandioso, Dios es bondadoso. Pero, y no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. ¿Por qué un ladrón, alguien que roba, que hurta, por qué se tapa su rostro? ¿Por qué se pone una capucha? ¿Por qué se pone un pasamontañas? Porque no quiere que sea expuesto. Porque así es el que practica las obras de este mundo. Tira la piedra, pero esconde su mano. Hace de las suyas, pero no quiere ser descubierto. Y por eso Jesús es aburrido, como lo dice en este texto de Juan 7:7. Porque Jesús es aborrecido porque testifica de Él. ¿Y qué testifica de Él? Que sus obras son malas. ¿Por qué nosotros caemos en el evangelio de que no daña a nadie? ¿Por qué caemos en el evangelio que no incomode a nadie? Ese evangelio, déjame decirte, querido amado, querido hermano y querida hermana, ese evangelio no es de Dios. Ese evangelio no es el de la Biblia que leemos. Ese no es el evangelio que leemos. Porque hay muchas definiciones de evangelio. Pero el evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Son las buenas nuevas que llegan a un mundo que está caído, que está perdido, y que llevan unas nuevas noticias para sacarnos de esa condición de muerte a vida, para rescatarnos de las fauces, del engaño y de la mentira y del correr de este siglo destructivo. El evangelio tiene el poder de dar vida, el evangelio tiene el poder de restaurar, el evangelio tiene el poder de sacar de la mentira, el evangelio tiene fundamentos para volvernos al Dios. En un mundo tan caído como este, donde hay una palabra que brilla, que quiere disipar toda tiniebla, que quiere sacar a la luz todo lo oculto, es difícil recibirlo con agrado. Es difícil recibir un evangelio con agrado como este.
Un evangelio que te dice: no mentirás, no robarás, no matarás, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Un evangelio que te dice: ama a tus enemigos. Un evangelio que te dice: haz bien a los que te hacen mal. Un evangelio que dice: vence el mal con el bien. Un evangelio que te dice que toma tu cruz cada día y sigue al Señor. Un evangelio que te dice: sé diferente. Un evangelio que te dice: maneja la integridad, la moral, la ética. Un evangelio que te dice: aborrece las obras del mal y ama toda verdad. Un evangelio que nos dice que el que hurtaba no hurte más, que el que mentía no mienta más. Un evangelio que nos dice que no vivamos en disoluciones y contiendas y enemistades, sino en hermandad, en unidad, en amor. En un mundo tan egoísta, hablarse de ser unidos, de caminar en pos de una misma dirección, el amar al prójimo como a ti mismo, de no querer hacer daño a nadie, de querer vivir una vida diferente. Jesús dice: todavía no es mi tiempo. Mi tiempo no ha llegado, pero ustedes sí pueden andar en este tiempo como quieran andar. Quiero invitarte en esta noche a reflexionar. Quiero invitarte a reflexionar. Si la palabra dice que a Jesús lo aborrecían porque Él testificaba sobre Él, de Él, y que testificaba que sus obras eran malas. Juan 15:18 dice que si el mundo los odia, recuerden que a mí me dio primero. Versículo 19 de Juan 15 dice: si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los va a odiar. Juan 17:14 dice: y que Dios nos dio su palabra, y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como Jesús tampoco pertenece a este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. No digas más en tu corazón: ¿por qué es que le caigo mal a la gente? ¿Por qué es que no me quieren? Porque tú estás testificando contra Él. Porque es que tú le estás declarando, le estamos declarando que sus obras son malas. Pero que hay esperanza. Acercarnos a la luz para que miremos qué obras son malas y poderlas confesar y apartarnos y andar por las obras que le agradan a Dios. Andar por el camino que Dios escogió. Y la palabra dice que Él nos dio su Espíritu, el Espíritu de verdad que nos guiará a toda verdad. Recibe hoy a Jesús en tu corazón. Tú que me estás oyendo, recibe a Jesús en tu corazón. Recibe a Jesús en tu vida y deja que el Espíritu entre. Y el Espíritu de verdad te guiará a toda verdad. Hoy necesitamos volver al Evangelio de Dios. Volver al Evangelio bíblico, volver a la palabra. Hoy necesitamos levantarnos y dejar de vivir como alguien que no conoce a Jesús. Hoy debemos vivir diferentes. Hoy debemos vivir para Dios y no para nosotros. Y llegar a decir lo que dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por eso es que Pablo dice: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo y aún voy por las marcas que faltan. Todo lo que padezco, lo padezco por amor a Cristo. Todo lo que vivo, lo vivo para Cristo. Hoy vivir conforme al Evangelio no es fácil. Hoy vivir y nunca desde que Cristo pisó esta tierra, el Evangelio ha sido fácil. Lo hemos cambiado, lo hemos distorsionado, lo hemos desfigurado, pero el Evangelio bíblico, el Evangelio cristocéntrico, trae odio, trae persecución, trae vituperios, trae cárceles, trae muerte, trae desprecio. Hoy el Evangelio de la Biblia sigue siendo igual.
Por causa de mi nombre os odiarán, os perseguirán, os echarán en cárceles. Ese evangelio no ha cambiado. Porque en un mundo donde gobierna, como lo dice la palabra, el Dios de este siglo, el Dios de este tiempo, ese evangelio todavía necesita predicarse. Hermano y hermana que me estás escuchando, querido oyente que hoy escuchas esta palabra, reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo el evangelio? ¿Cómo estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos leyendo la palabra? Yo siempre he dicho que un evangelio completo habla de la gracia y el juicio. Siempre he dicho que la palabra en Hebreos 12:6 dice que Dios al que ama disciplina y corrige. Como lo dijo el apóstol Pedro, si el oro, que es un material perecedero, es pasado por el fuego, cuánto no más vuestra fe. Pedro dice, seguid las pisadas de vuestro Maestro Jesús. Pedro dice que sigamos las pisadas de Jesús, que suframos como Él sufrió, porque grande es el galardón que le esperan a los que perseveran hasta el final. Qué bueno, hermanos, para terminar, llegar y decir lo que dijo el apóstol Pablo. He terminado la carrera. He terminado la carrera. He terminado la carrera y la terminé bien, dice el apóstol Pablo. En la carta a Timoteo lo dice, porque he terminado mi carrera. Qué bueno que podamos llegar a decir, donde Dios quiera permitirnos meter la cabeza, donde Dios nos quiera permitir por amor a su nombre llevarnos, si es a una cárcel o a una tumba, pero poder decir en ese momento, estoy aquí por amor a Cristo, padezco por amor al evangelio, por amor a la verdad, porque la palabra dice, iglesia, que el que niegue a Jesús delante de los hombres, Él lo negará delante del Padre, mas el que lo confiese delante de los hombres, Jesús lo confesará delante del Padre. Hay una cláusula. ¿Por qué aborrecían a Jesús? Porque testificaba contra Él y testificaba que sus obras eran malas. Te quiero invitar a que en esta noche tomes allí conciencia. Dale, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy llevando mi vida con Dios? ¿Cómo estoy llevando el evangelio? Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy nos recuerda que por amor a ti nos odiarán. Que por testificar contra la oscuridad, las obras de este mundo, seremos odiados, seremos perseguidos, seremos señalados, vituperados. Pero que tu evangelio, Señor, que tu palabra hoy nos dice que pierda la vida por mí la hallará. Señor, seguimos creyendo, seguimos avanzando, seguimos en este camino. Danos fuerzas. Danos fuerzas porque no es fácil. Danos amor, danos dominio propio, Señor, para avanzar en este caminar, en este peregrinar en esta tierra. Y sobre todo que podamos cumplir el propósito divino tuyo. Predicar, hacer discípulos y bautizar en el nombre tuyo, Padre, en el nombre tuyo, Jesús, en el nombre de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por llevarnos a reflexionar en esta noche. Gracias por llevarnos a reflexionar en este tiempo, precioso Dios. Gracias. Seguirte no es fácil. Y tú tampoco lo dijiste que era fácil. Pero vale la pena ese galardón. Vale esa corona de vida, vale la pena, precioso Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por todos los que en este globo terráqueo, en esta tierra, Señor, son perseguidos por causa de tu nombre. Que mueren por causa de tu nombre. Que pasan injusticias por causa de tu nombre. Pero tuya la venganza,
tuyo es la justicia. Mas de nosotros es orar, humillarnos, agachar la cabeza, colocar la mejilla. De nosotros es caminar en humildad. Porque tu palabra dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Señor, que aprendamos que tú eres Dios, que tú nos enseñas, que tú eres el mejor modelo, que tú eres el mejor maestro, que tú eres ese maestro que necesita esta tierra, que tú eres ese Dios y Salvador que necesita la humanidad. Abre los ojos para que te puedan ver. Abre el entendimiento para que te puedan comprender. Y abre sus oídos para que puedan escuchar tu voz que llama cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche. Que nos acerquemos a ti, que nos reconciliemos contigo, Señor. Porque como lo dice tu palabra, por Cristo fuimos reconciliados con Dios. Y nos has dado el ministerio de la reconciliación para que nos reconciliemos los unos con los otros. Y reconciliarlos con el Dios de vida, con el Dios de poder. Gracias, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, te amamos mucho. Esparce esta semilla de vida. Comparte estas enseñanzas, estas predicaciones, estos devocionales que están en el canal de YouTube de Iglesia de Vida para las Naciones. Sigue adelante, avanza, porque Dios es fiel y maravilloso. Dios te bendiga y que tengas un resto de semana en bendición. Feliz noche. Chao, chao.